Te doy la bienvenida a The Shortlist, el podcast donde las ideas breves transforman el reclutamiento. Soy Valeria Colombo, consultora y formadora en selección de personal y fan de las cosas claras y prácticas. En este espacio te traigo tips, reflexiones y entrevistas con cracks del sector, tanto nacionales como internacionales, para que te inspires y resuelvas los retos diarios de la selección de talento. ¡Arrancamos! Pues les doy la bienvenida a otro episodio del podcast, este espacio donde vamos a explorar las estrategias más innovadoras en talento, diversidad y el futuro del trabajo. Hoy tenemos de invitada de lujo a Lucía Russo. Lucía es una experta en talent sourcing y diversidad con una trayectoria impresionante en reclutamiento estratégico. Actualmente forma parte del equipo de N26, es una de las fintechs más disruptivas de Europa, donde enfrenta el desafío de atraer talento de primer nivel a un mercado cada vez más competitivo. Pero lo que realmente hace especial a Lucía es su capacidad de ir más allá de lo tradicional. No busca talento, que esa es mi sensación que tengo contigo, Lucía, sino que lo descubre. Es un enfoque su enfoque de sourcing pasivo, diversidad y métricas accionables la convierten en una referencia clave en la industria. Hoy vamos a hablar de cómo se está transformando el sourcing con diferentes herramientas, cuáles son los errores más comunes en diversidad, qué KPIs realmente importan en la atracción de talento. Entonces, si trabajas en talent acquisition o simplemente quieres entender cómo encontrar mejores talentos antes que nadie, este episodio es para ti. Lucía, bienvenida al podcast. Es un placer tenerte aquí. Gracias, Valeria, por la invitación. Me encanta que estemos hablando y comentando estos temas juntas. Me encanta, me encanta. Pues sí que me gustaría un poquito para ponerte contexto, Lucía, no quiero hacer yo esa presentación, pero sí que en algunas palabritas nos pudieras decir de tu paso por N26, tu rol, ¿vale? Y si ha evolucionado un poco, porque esto también me parece interesante que la gente sepa que uno ingresa a una empresa, pero también depende de uno esa evolución, ¿ok? Entonces, sí. ¿Te animas a contarnos respecto a eso? Creo que daría mucho contexto a la conversación que vamos a tener. Sí, totalmente. A ver, yo empiezo a trabajar para N26 justo el año después del COVID, era el verano del 2021. En ese momento entro en un equipo de recruitment que estaba muy dividido entre las diferentes verticales que tenemos internas. Entonces, había varios equipos de recruitment que se ocupaban de roles específicos y que no tenían interacción entre ellos. Y esto ocurría también con los sourcers. No había un equipo de sourcing, sino que habían diferentes sources que casi como unos freelancers, pues trabajaban para ciertas verticales y no tenían puntos en contacto. Entonces en ese momento yo entro como, sinceramente no me acuerdo si ya como senior o un sourcer, como un talent sourcer. Debería ir a verlo, sinceramente, que ahora mismo se me escapa. Y tengo la oportunidad de ver este hueco, ¿no? De ver que pues el equipo de sourcing básicamente no existía una policía en común, que cada uno iba un poco por libre y empezó a hablar con los varios equipos, los varios managers, no solo dentro de recruitment, sino fuera, con el equipo de employer branding, que para un equipo de sourcing es fundamental, y empiezo a crear puntos de contacto, crear unas políticas en común, unas guidelines que podíamos seguir a la vez de la misma forma en las varias verticales, hasta que el año siguiente, yo he entrado en agosto de 2021 y en marzo, abril de 2022 ya estaba promocionada como Talent Sourcing Lead. Entonces ya había empezado por mi cuenta ese trabajo de dirigir un poco la estrategia de sourcing, de crear, como decía, puntos de contacto, de escuchar cuáles eran las challenges de los sourcers y de trabajar juntos, hasta que pues mi jefe en ese momento, Chris, decidió abrir la vacante especialmente para mí, para que pudiera hacer el proceso de selección y lo pudiera pasar internamente. Así que a partir de ese momento trabajo como Talent Sourcing Lead. He tenido la suerte de tener equipos bastante grandes. También hemos llegado a ser 5 personas en el equipo de sourcing, y luego por varias razones y varias políticas de empresa el equipo ha sido reducido y ahora mismo somos 2 sourcers. Estoy con un senior, con Saul, que es increíble, y sigo llevando un poco la estrategia de sourcing dentro del equipo de recruitment
con buena parte de mi trabajo que sigue siendo hands-on y que esto nunca, nunca he querido perderlo, incluso empezando un rol un poco más de leadership. Para mí era Sí, fundamental, pues sí. cada semana preguntarle a mi equipo, oye, ¿qué roles estáis trabajando? ¿Cuál es el más complicado? Pues me meto ahí contigo, hago sourcing contigo, Sí. contactamos los candidatos juntos, porque en este trabajo no puedes perder el contacto con el mercado. Necesitas estar Correcto. ahí, saber qué pasa y pues poder compartir lo que pasa en el mercado con el equipo interno que a veces no lo ve. Correcto, creo que estoy sumamente de acuerdo y que pasa con todos los puestos de liderazgo en todas las áreas, ¿no? No solo en people, en talent, sino que también en negocio, ¿no? Que por ahí muchas veces management o mandos medios está más orientado a gestionar el equipo, pero se olvida de qué pasa afuera, cómo está el cliente, qué necesidades tiene para poder retroalimentar al equipo y decir, ok, vamos a trabajar este candidate experience, este employee experience, ¿no? Porque sé que está pasando esto. Y me parece que has dado ahí en la tecla del éxito también en tu rol, ¿no? De poder idear estrategias sabiendo cómo está el mercado. Entonces, fascinante, me parece que este punto que no es importante de traer. Sé que el talent sourcing, tal como lo conocemos, digamos, ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Entonces, sí que me gustaría saber de tu experiencia o que nos traigas tu experiencia, ¿cuál crees que ha sido el mayor cambio en la forma que encontramos y atraemos el talento, sobre todo el talento pasivo, porque el talento activo, digamos, el que está en búsqueda activa de empleo, pues bueno, se aplica, ¿no? No hay magia ahí más que sí trabajar un employer branding, como bien dices, porque al final queremos que quien aplique se ajuste a la posición y no todo el mundo, pero a nivel de talento pasivo, que esto creo que es el mayor challenge para talent acquisition como sourcer, como persona que está buscando talento, ¿cuál ha sido ese mayor cambio en la forma de encontrar y atraer? Y yo creo que el cambio ha empezado más dentro de las empresas y luego se ha reflejado afuera en el rol del talent sourcer. El hecho de que muchas empresas y muchos equipos de recruitment hayan visto el impacto y la importancia que puede tener un equipo de sourcing integrado en la empresa, o sea, que no sean freelancers, que no sean Mm, agencias, mm. ha hecho que ha ayudado a los sourcers a hacer mejor su trabajo, les ha dado más importancia, les han dado más visibilidad y esto se ha reflejado luego en el mercado porque al día de hoy un buen sourcer es una persona que puede influenciar las decisiones de hiring, ¿vale? Que puede ir a una reunión con unos datos, unos números, con unos ejemplos en concretos para ayudar a los hiring managers y a los recruiters, porque al final trabajamos de la mano con ellos en decirles, oye, a lo mejor este title pues no funciona, no se usa en el mercado, no ayuda a atraer el talento. Entonces, una sugerencia de este tipo respaldada por datos y por ejemplos, puede ayudar a un rol que esté abierto en la career page de una empresa a atraer más applicants. Entonces, ahí no vas a ver que han sido sourcing candidates, que han sido candidatos pasivos, siguen siendo candidatos activos, pero que vienen de una estrategia de sourcing ya desde antes de buscar a los perfiles, porque muchas veces no es siempre necesario crear estas pipelines de 100, 200 personas, contactarles, contestar a los mensajes, es mucho trabajo. A veces con cambiar un title, cambiar un poco la job description, ya tu trabajo está hecho y puedes conseguir que el recruiter y el hiring manager reciban más applicants. Entonces, para contestar a tu pregunta, y haciendo un poco de resumen, el hecho de que muchas empresas hayan dado visibilidad al equipo de sourcing ha ayudado a que ellos hayan podido tener impacto en las decisiones finales de contratar o no, o Sí. de pues cambiar unos requisitos de la posición. Yo he empezado haciendo sourcing en 2018 y esto antes no lo había visto. Era más un Mm. rol un poco más pasivo, un poco más de servicio, ¿no? Reactivo, no proactivo. Pues recibe los roles, recibes los requirements. A veces no tenía ni contacto con los equipos de recruitment, no tenía contacto con los equipos que contrataba, con los hiring managers, con los hiring teams. Y esto al día de hoy tengo que decir que ha cambiado mucho. Hay mucho más awareness. Los sourcers saben
saben comentar más sus necesidades y a la vez Mm. los equipos, tanto de recruitment como los hiring teams, nos dan el espacio para compartir nuestras ideas y nuestros insights. Has dicho un montón de cosas súper interesantes, Lucía, que quiero desgranar porque mientras muchas cosas, o sea, no he ido anotando, pero que los tengo acá en la mente porque quiero que lo puntualicemos. Has empezado hablando un poco de la estrategia de sourcing y que no hace falta, digamos, tener un pipeline muy grande para buscar y encontrar ese talento y me parece fascinante. Quiero que definamos, porque, bueno, las dos tenemos tiempo haciendo esto y estamos hablando el mismo idioma, pero para la gente que recién se está iniciando en Talent Acquisition o People, sí que me gustaría como desgranar en primer lugar para que entiendan todo el valor de lo que has dicho respecto a la función del sourcer. ¿No? Esto lo comentamos en nuestra primera conversación, ¿no? Para el podcast de la importancia que tiene el sourcing y por qué no tiene que ser una persona que ya haya vivido todos los procesos de talent acquisition de end-to-end para entender el impacto que tiene el sourcer en el momento de talent, ¿ok? Para que la gente que nos está escuchando lo entienda, al final el sourcer es como la primera pieza fundamental en el proceso de talent acquisition, ¿ok? Es la persona que, como bien dice Lucía, en el inicio va a idear una estrategia de atracción de talento, ¿no? Si tiene que mejorar algunas cosas en cuanto a employer branding, lo hará, como esta propuesta que decía Lu, de al final el job title, ¿no? Yo al final de ver mucho cómo está el mercado y encontrar esos perfiles, no se llaman como los llamamos en la empresa. Y esto a lo mejor está dificultando que la gente se siente identificada con ese rol antes ya de leer la oferta. ¿No? Entonces, si alguien me puede dar ese tip adelante, antes de empezar nada, es el talent sourcer. ¿Por qué? Porque tiene ese conocimiento de mercado, de estar buscando muchas personas o de ver muchas personas en su búsqueda, que no quiere decir entrevistarlas, sino quiere decir de verlas, Total. o sea, de decir, están aquí con estas keywords, yo encuentro estas personas, las encuentro en estas fuentes de reclutamiento, ya sea un GitHub, un foro, un evento, ese es el rol del sourcer, de decir, ¿dónde está este pool de candidatos que nosotros necesitamos atraer y que apliquen a nuestras ofertas para que después ese funnel de reclutamiento del que yo siempre hablo, ¿no? Esté lo suficientemente completo, que no quiere decir que haya 100 personas, sino que pueden haber 10, pero que son los perfiles que nosotros necesitamos. Entonces, lo quiero aclarar porque si no, no van a entender todo el valor que has dicho de tu respuesta, del impacto que tiene a nivel negocio, la función del sourcer y el pensamiento estratégico que tiene que tener, que es lo que has mencionado, ¿no? Entonces, no sé si me estoy dejando algo del rol del sourcer, a bote pronto seguramente muchos puntitos finos, pero sí que creo que es súper importante y has dado un ejemplo súper simple, pero súper práctico como es el job title, ¿no? Y de ahí para arriba, ¿no? Compartir, esos son los casos simples. Y has hecho muy bien en pararme y pararnos en definir bien el rol del sourcer, porque estoy de acuerdo contigo que no siempre está claro. En algunas empresas sigue siendo, o en algunas ideas de recruiters mismos, sigue siendo un junior recruiter, alguien que acaba de empezar en el mundo de talent acquisition, y voy a decir, y lo voy a dejar claro, me gustaría escribirlo sobre mi cara cada vez que tengo entrevistas o estoy hablando con otras Mm. empresas, porque el sourcer no es un junior recruiter, no es alguien inexperto, y no es alguien que acaba de empezar en el mundo del recruitment, para nada. Además, tiene unas soft skills y hard skills que normalmente no siempre se encuentran en el recruiter. Yo, para explicar la diferencia, uso un ejemplo muy simple. El sourcer es una persona dentro del equipo de recruitment que se enfoca al mercado, a los candidatos potenciales, a lo que existe ahí fuera. El recruiter es una persona que se enfoca más en lo interno, lo que necesita el hiring manager, lo que necesita el equipo, y que según eso y según las informaciones que recibe, pues empieza a seleccionar unos perfiles que ya le han llegado a su mesa, eligiendo los que más se acomodan a lo que el equipo está buscando, ¿vale? Entonces aquí el punto de vista y el enfoque es más interno. Mi manager, mi engineering manager necesita estas skills para completar este proyecto, entonces como recruiter me pongo a hacer eso, me pongo a seleccionar y me quedo dentro, ¿no? Es fácil de identificarlo porque normalmente un recruiter recibe las aplicaciones
en nuestro ATS, en nuestro sí, sistema. No sale sí. mucho, no siempre salen afuera. Es verdad que hay recruiters que hacen las dos cosas. Sí. Mientras el sourcer, luego te voy a contar más sobre nuestro ATS, que para mí es una fuente muy rica de candidatos potenciales, pero normalmente estamos enfocados afuera, a personas Sí. que a lo mejor no conocen la empresa, que no aplicarían porque no están en su momento de vida y de carrera de Ujú. aplicar, y se empieza a construir una relación con estas personas que pueden aplicar en el momento mismo en que empiezas a hablar con ellos, como yo tengo muchísimos ejemplos pues de candidatos que han aplicado después de meses, incluso de años, que se han acordado de mí, me han vuelto a escribir o incluso me han seguido de una empresa a otra Sí. para decirme, oye, he visto que trabajas ahí, me encantaría, pues si estás tú es porque la filosofía es buena. Hemos llegado a construir esta relación profesional y un poco más personal y Correcto. de confianza, de transparencia sobre todo. Entonces, claro, el enfoque es completamente diferente. Sí, es completamente diferente y celebro que hayas traído la diferencia también entre el recruiter al uso interno y el sourcer, porque es cierto que lo mismo, con lo mismo que estábamos hablando del job title pasa con TA, ¿no? Al final, si estamos trabajando y vemos una posición de talent acquisition y vemos las tareas a realizar, ¿no? Siempre pareciera que fuera, es recruiter el título, pero es como un 360 que digo yo, ¿no? Al final está haciendo todo el proceso desde el sourcing, recruiting, entrevistas, evaluación competenciales, ¿no? Asistiendo a hire manager y contratación, onboarding, bueno, y sigue. Pero al final es como temo que no siempre se pueda hacer bueno en todo el proceso, ¿no? Al final lleva mucho tiempo de experiencia y creo que algunos juniors nos odiarán por este por este statement, pero yo soy una convencida, esto lo hablábamos con Lucía en en nuestra primera conversación, ¿no? De esta manía que tienen las empresas de poner a personas juniors en la parte más importante del proceso sin supervisión, porque no es que si estuvieras al lado de un senior y estás aprendiendo, pues bienvenido, yo soy súper fan de enseñarle a los juniors, ¿no? Al final, y que aprendan, pero no puedes dejarlo solo si no nunca he hecho un sourcing y nunca ha aprendido de nadie a Total. hacer un sourcing, ¿no? Porque al final nunca vas a tener un funnel, siempre va a estar este eslogan que tenemos ya, ay, no hay candidatos. Candidatos hay, que no los encuentres, habla más de tus skills para encontrarlo que del mercado como está, ¿no? Claro. Entonces, creo que es importante ahí hacer ese matiz y que lo puedan llegar a entender para mejorar esas skills. Si quieren progresar en la carrera de Talent Acquisition o especializarse muy ahí. De hecho, yo creo, y creo que lo comentamos también, que tiene más valor un buen sourcer que después un buen entrevistador, porque ahí lo ven más personas. Al final no es solo tu informe, pero si vos no llenas bien ese funnel con personas que se ajusten al perfil, porque no tenés ninguna estrategia de sourcing, porque no sabes dónde está el talento, porque no sabes cómo se llama el talento, pues vas a demorar mucho en cerrar esa vacante, ¿no? Al final es ahí donde está el aporte grande de valores, saber a dónde está, cómo se llaman y cómo los podemos atraer. Y aparte que te comentaba antes, he mencionado aposta soft skills y hard skills, porque hard skills necesitas varios Sí. conocimientos de plataformas, de Boolean, de mercado, de comunidades, pero a nivel de soft skills es un trabajo muy duro. Es muy difícil este trabajo porque no siempre está reconocido, no siempre obtienes unos resultados claros. Y te he hecho el ejemplo del job title. Si yo Sí. entro a un meeting y le comento a mi hiring manager y a mi recruiter, oye, a lo mejor si cambias el job title recibes más applicants, yo no voy a tener ningún beneficio, nadie me va a decir, oye, Mm. buen trabajo, porque esto no se va a ver reflejado en nuestras métricas. Yo no voy a tener ningún candidato que esté ahí como sourced y que cuente para Ujú. mis objetivos. Pero el hecho de aportar valor de esta forma te hace crear una relación de confianza y de profesionalidad con tu stakeholder. Entonces, Sí. un trabajo muy duro porque a veces estás trabajando mucho
y no tienes resultados concretos. Tienes otros tipos de méritos que los tienes que identificar tú solo también. Es decir, vale, esta semana no he cerrado ninguna vacante o ninguno de mis candidatos ha llegado a oferta, pero sí que a través de mis candidatos, pues un par de hiring managers han podido tomar la decisión final porque han tenido bastantes candidatos en Claro. proceso y han entendido lo que querían o lo que no querían. Y esto ha sido posible porque habían pues 3 applicants en final stages y otros 3 o 4 sourced. Entonces, en este caso, con 4, 5, 6 candidatos finales buenos, el hiring manager puede decir, vale, pues puedo contratar el mejor perfil, no en el mercado, sino para mi equipo, para mis Correcto. necesidades, basado en el conocimiento que he tenido de estos candidatos que también han llegado de parte de sourcing. Entonces, no es un trabajo que pueda hacer una persona que acaba de entrar en el mercado laboral o que acaba de entrar en el mundo del recruitment, porque requiere muchísima resiliencia, muchísimo esfuerzo y muchísima autocrítica. Es decir, yo a veces tengo semanas donde digo que lo que he hecho hasta ahora no ha servido y necesito tener un momento con un té, sin meeting, en decir, va, pues, ¿qué es lo que puedo cambiar para Correcto. obtener resultados? Entonces te tienes que sentar sola y decir, vale, pues esto que he hecho hasta ahora, no lo voy a hacer más porque los resultados van a ser lo mismo. Tengo que cambiar totalmente estrategia y esto requiere mucha autorreflexión, ir un poco en contra de lo que has hecho la semana anterior, que tampoco es fácil. Y esto con mi equipo, con Saul, lo hacemos mucho. Nos sentamos, oye, ¿qué ha ido bien? ¿Qué ha ido mal? Pues lo cambiamos, nos ayudamos. Yo le ayudo con sus roles, él me ayuda muchísimo con los míos porque a veces necesita un ojo externo. Que entre, que vea los requisitos, vea los blockers y haga una cosa que sea completamente diferente de lo que has Sí, hecho tú hasta ahora. sí. Y esto es fundamental. Creo que ahí también has dado en la tecla, ¿no? Que al final es cierto, las hard skills siempre se pueden aprender, ¿no? Pero Sí, las soft skills son más difíciles de aprender, sobre todo los hijos, si no tenés como role models, ¿no? De saber, ok, yo estoy con Lucía y Lucía me está contando todo esto, ¿no? Entonces, bueno, la próxima vez a lo mejor me tengo que sentar, como dice Lucía, sola a ver qué funciona y qué no funciona. La gente no lo hace, no hace estas retrospectivas, ¿no? Como bien decís, hay que tener mucha autocrítica, resiliencia y también mucha flexibilidad y, sí. y disposición al cambio, ¿no? Adaptación al cambio para decir, bueno, no me apego con mi estrategia, no me apego emocionalmente con esto y voy a muerte y me hundo con ella, sino que la dejo ir y digo, ok, bueno, si esto no funciona, ok, no funciona. Y no quiere decir que no funcione nunca más, quiere decir que para esta posición que estoy buscando y que quiero cerrar, no está funcionando, que a lo mejor con otra funciona y en 2 minutos lo tengo y ya está, ¿no? Entonces, ese apego emocional que tenemos a no, bueno, pero es que esto yo leí que tiene que funcionar. No, es experimentación constante de ver qué funciona y qué no funciona. Entonces me parece súper. Algo que quiero que menciones, si se puede, Lucía, antes de que nos vayamos de tema, es, hablabas de lo difícil que es medir el desempeño del sourcer. No sé qué métricas actuales tenés o tienen en N26 para medir ese performance o no sé qué es lo que miden con eso, ¿vale? Si está funcionando la estrategia, si está funcionando la persona, si que te ayude a saber si vas por el camino. Has mencionado lo difícil que es mencionar esos aportes de valor más de soft skills, ¿no? Pero qué métricas, así rapidito, están midiendo para saber. Vale, sí, es muy buena pregunta. Te las puedo dividir en dos. Unas métricas básicas que no dicen nada en sí. Es decir, se pueden medir, pero realmente luego no te enseñan nada más. Tienes que ir más allá de esos Ujú. números. Ayuda en conjunto con otras, con las más avanzadas. Las básicas Perfecto. serían el número de hired o offered per month, Mm. al mes. Otra puede ser el número de candidatos contactados a la semana. Nosotros lo hacemos por semana. Ok, Y el tercero es el response rate. ¿Cuántas personas te han contestado a los mensajes? Son útiles, sí, pero solas a mí y a mi equipo no nos eso, dicen nada, porque yo puedo correcto. contactar 100 personas,
entre mis amigos, entre ex compañeros que no tienen nada que ver con el rol, con un response rate muy alto, porque son personas que a lo mejor conozco y no estoy aportando a mi pipeline, no estoy aportando a mi equipo de recruitment. Y lo mismo con el response rate. Tú puedes escribir Correcto. mensajes, la gente te va a contestar porque la empresa es atractiva, porque tu mensaje ha sido bueno, pero te pueden contestar, oye, no, en este momento no me interesa, o mira, estoy buscando salarios más altos. Entonces, de igual forma, no son personas que van a empezar un recruitment process. A partir de ahí, hay otras métricas. Te voy a comentar dos. Hay más, pero como tenemos también poco tiempo y hay muchísimo más de qué hablar, te voy a decir uno que yo le llamo AFJ, Apply for the Job. Importante. Y esto te dice de las personas que has contactado, cuántas han empezado un proceso de selección con el Ok, equipo, con la sí. empresa. Y lo estaba mirando el otro día con Saul y he visto desde principio de año, he visto unos números muy buenos. Tenemos como un 40% de average, es decir, de 10 personas que Wow. contactamos, 4 empiezan, no solo te contestan, sino que empiezan, que es muy alto. Y sinceramente me he tenido que Sí. parar y mirarlo porque no en el día a día y con toda la prisa no te das cuenta, pero es muy alto. Y el otro es el conversion rate, muy Ujú. importante. ¿Por qué? Porque te dice de las personas que tú has metido en el proceso, cuántas Correcto. realmente tienen las skills que el equipo necesita. Y normalmente nosotros lo calculamos desde la screening hasta pasar el technical challenge, que es el Ok. primer filtro Ok. técnico. Nosotros ahí tenemos una media de 50% y somos Wow. dos. Es decir, la mitad de Sí. personas que entrevistamos pasa la prueba técnica y llega a hablar con los equipos, que es muy alto. Te voy a comentar un tercero que también creo que es súper importante, que es el número de candidatos en final stage, que Ujú. está relacionado con lo que te Con decía eso. antes. Puede ser que no cierres la posición, entonces si te quedas con las métricas de antes, Sí. básicas, ves que en hired o offered tienes un cero, pero tienes a 4, 5 o 6 personas que en un mes te han llegado a final stage y que esas posiciones se han cerrado y se han cerrado también con tu ayuda. ¿Por qué? Porque cuando el manager ve o entrevista a 3, 4 candidatos buenos y puede elegir entre ellos el mejor para su equipo, es un éxito, no solo en sourcing, sino para el manager que luego va a dejar un comentario diciendo qué buenos candidatos que me habéis traído, y para el Correcto. recruiter que como main stakeholder dice, wow, pues entre las dos, pues hemos metido en este proceso candidatos muy buenos y el manager está muy contento y hemos cerrado la posición con la primera Sí. opción, sabiendo que tienes más opción, que si primero te rechaza la oferta o no le va bien, mira, tienes a otro ahí que puede ayudar. Entonces esto yo también lo tengo muchísimo en cuenta y mi manager también. Y aparte lo que decís, que lo enlazo con algo que mencionabas al inicio que me ibas a contar después, era si vos tenés como final stage 4 o 5 candidatos, independientemente que lo hayas cerrado con ellos o no, hace que tu base de datos en el futuro tenga un valor, porque se vuelve a abrir esa posición y me decís, ojo, que Total. teníamos acá entre 4 o 5 personas que llegaron a final stage, que se lo pusimos muy complicado al hire manager para elegir con quién quedarse. Entonces, podés retomar ellos, han tenido una experiencia súper linda con la empresa por todo el cuidado que le hemos invertido, ¿no? Y que podemos retomar. A lo mejor no es un momento vital en ese momento, pero no estamos empezando desde cero, ¿no? Entonces, que yo hago mucho hincapié en la calidad de la base de datos para achicar los time to hire, ¿no? Los tiempos de contratación. Y esto que mencionas, el tener estas métricas que nos ayudan a ir avanzando en esa calidad del proceso, ¿no? Entonces creo que es súper, súper, súper chulo e importante y necesario que tengamos esas métricas. Así que me parece, vamos, estoy encantada con esto que me estamos contando. Te digo que ahora, por ejemplo, en N26 estamos muy estrictos con las nuevas openings. Es Ujú. decir, hay muchas, si abres la career page, hay muchas, pero pasan unos procesos de approvals que antes, cuando yo he entrado en 2021, no existía. Entonces te digo que, por ejemplo, me ha pasado a los pocos meses de entrar en N26, de llevar varios candidatos en final stage con los applicants y de tener al manager que nos diga, pues, contrato 3. Y esto significa, tú has hablado de time to hire, significa Sí. que de una posición vas a tener un time to hire que puede estar bien, mal,
que es un average. Sí, De la segunda a la tercera tienes un time to hire que es de un día. Porque claro. si consigues hacer la apertura de Sí, la posición, el approval y la offer en un día, pues tienes 0. Y si no, tienes un día, que un día, igualmente sí, te baja la media de todas las otras vacantes brutalmente. Ahora es verdad que no pasa tanto porque es más sí, difícil, pero como dices tú, yo soy muy fan del ATS, de las pools de candidatos ya que conocidos para sí, recuperarlos en un futuro y que ellos estén contentos y que la empresa también, porque tenemos a alguien que, pues, no es que se quede esperando detrás de la puerta, pero ya nos correcto. conoce, estaría contento de considerarnos otra vez, que se ha quedado contento con el recruitment process. Esta es una consecuencia de su experiencia personal. Si das feedback, yo, por ejemplo, con los recruiters, soy muy pesada. Necesito que mis candidatos tengan feedback. ¿Por qué? Porque es Bien, mi marca personal, les he contactado yo, correcto. les he convencido yo y Sí, es sí, una pena cuando a veces escucho o escuchaba, oye, pues no me han dicho nada, no sé nada, me has contactado y claro, te has olvidado de mí. Y digo, es muy importante para todos los candidatos, pero especialmente si son sourced, porque no han aplicado, les has tenido que vender un poco la empresa, el proyecto para que apliquen correcto. y todo se merece una respuesta, porque luego también te condiciona una futura vacante y un futuro proceso. Sí, sí, esto es súper importante y creo que es difícil cuando no tenés el control del full cycle, ¿no? De recruitment, del ciclo completo end-to-end, hasta llegar al fin, porque si son tus candidatos, vos sí que lo vas a llevar como en cuna, ¿no? Hasta el final y les vas a contestar a todos donde se merezcan el feedback, ¿no? En cada instancia. Pero sí, me parece súper importante. Y saltando de tema de lo que también me chifla, que quiero que nos cuentes, Lucía, es temón, temazo, no sé cómo llamarlo, es diversidad, ¿no? O Yo sea, sabía. porque Sí. a mí, no sé cómo se llama, diversity sourcing, no sé cómo se llama en España, más allá de los números, ¿no? Muchas empresas hablan de diversidad, pero pocas logran ese, como impacta realmente en las comunidades diversas, ¿no? Y en el talento diverso. Entonces, ¿cuál crees que es vamos a empezar como los fallos, porque es más fácil identificar el what not to do? ¿Cuál es el mayor error que ves en las estrategias de diversidad en sourcing? ¿Cómo lo abordarías de manera efectiva en tu experiencia, ¿no? ¿Cómo han ido también evolucionando esto? Porque es cierto que antes, cuando decía, ¿no? En el 18, por una fecha, ¿no? Que hace tiempo ya, no estaba tan en auge el sourcing diverso o el recruitment diverso, ¿no? Y ahora cada vez más y cada vez más hay comunidades, ¿no? De Woman in Tech, de Woman en cada tecnología, ya no es solo en tech, es como en cyber, en Java, en no sé qué, ¿no? Y después, no solo mujeres, sino también diversidad del talento con capacidades funcionales diferentes, ¿no? Con necesidades diferentes. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poco de tu experiencia, porque esto también es tu área de expertise, para que la gente lo sepa. ¿Cuál es el error, ¿no? Y cómo abordamos para hacerlo efectivo. Muy, muy buen tema. Sabía que en algún momento lo ibas a mencionar y me encanta. Tenía unas ganas de hablar de esto. A ver, el primer error, que es algo que yo he cometido y se aprende muchísimo de los errores. El primer error desde el punto de vista de sourcing es saltar directamente a un diversity sourcing. Ah, Entonces, mi manager, un hiring manager o mi recruiter me dice, no, es que para esta posición nos gustaría ver más gender diversity, por ejemplo. Y el primer error es, vale, pues ya, me pongo a buscar, a contactar, mira que nos gustaría incrementar el equipo de gender diversity, etcétera, etcétera. Primer error. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado de ponerle muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo en hacer esto, que es un trabajo 100% manual, manual. y luego pues empezar un proceso de selección con todos hombres. Digo, a ver, es que no tiene sentido y escuchar el feedback de estas candidatas que me dicen, vale, me has hablado, sabes, mi trabajo también es Sí, crear unos mensajes muy atractivos sí, eh, que tienen que reflejar la realidad. Entonces, escuchar estas candidatas que me dicen, me has hablado de Women in Tech, de Women Career Days, y luego me encuentro en no una entrevista, sino 5, 6 entrevistas que son todos hombres.
el manager, los interviewers, mi potential colleagues, los Sí, compañeros. los compañeros. Claro, y esto es un fallo porque has hablado con unas personas sobre un proyecto, Interesante. una iniciativa que es muy buena, pero no te has informado. Yo personalmente no me había informado antes sobre el equipo, sobre quién hace las entrevistas. Vale, Correcto. con un hiring manager es muy fácil hablar de esto. Vale, ¿quieres más mujeres? Ok, fantástico. En el equipo de tech, ¿cuántas tienes ahora? No tienes ninguna. Vale, pues empecemos con, no sé, hacer unos cambios internos. Muchas veces es fácil de un equipo de tech Sí. a otro dentro de la misma empresa, ¿no? Si hay un equipo que no esté contratando, pues intentamos pedir ayuda de algunas mujeres y explicarle Ok. el por qué. Vale, perfecto. Pues esto puede ser que incluso se empiece desde cero. Estoy de acuerdo. No tienes ninguna, vamos a Mm. por eso. ¿Quién son los entrevistadores? No, me gustaría a Jorge, a Mateusz, a Stefan que hagan las entrevistas. Es que no vamos a Sí. ningún lado así. Entonces, entiendo que quieres a tus personas que entrevisten a las candidatas en este caso. Vale, pues vamos, en este caso, el hiring manager. Hay que salir a buscar apoyo de los otros managers y de los otros equipos. Hay que pedir a unas ingenieras que participen al proceso de selección, porque si no, estás haciendo un esfuerzo brutal y luego no tiene resultado no por tu trabajo, sino porque estas candidatas no se sienten identificadas o no se sienten en una circunstancia Cómoda. de diversity. Ujú. Entonces, ahí, estos son todos temas que hay que tratar antes de salir al mercado. Y sentarse y comentarlo y tener ya la estructura del proceso de selección del equipo y de las entrevistas muy, Ujú. muy claro. Porque esto luego lo puedes comentar a las candidatas y decirles, mira que nos hemos asegurado que el proceso también sea diverse. Y puede ser gender diverse en el proceso Ujú. como um, um, ethnicity diverse, Sí. preguntarle a personas de varios equipos. Yo esto lo miro muchísimo cuando tengo la suerte de organizar las entrevistas para mis candidatas de diversity sourcing. Intento poner siempre gente de países diferentes, de culturas diferentes, porque si no, la impresión que tienes es, vale, estoy hablando con pues dos Sí. españoles o dos italianos, Sí. pues ¿dónde está la diversidad? Y esto también ayuda en el resultado final, porque personas que piensan diferente van a asesorar diferentes cosas en la entrevista también. La scorecard va a ser completamente diferente y esto ayuda muchísimo a tomar la decisión final. Entonces, esto te digo que es como punto número uno. Como sourcer y para la gente que nos escucha, os están pidiendo diversity sourcing, preguntar muchísimas cosas antes. ¿Cómo lo vamos a abarcar el diversity durante el recruitment process? Aquí me quedo porque hay mucho más después del recruitment process. En el momento en que estas personas sean Sí. contratadas, hemos hecho un Correcto. trabajazo en el proceso de selección. Hay espacios para que se sientan escuchadas, hay espacios, tenemos equipos preparados durante los meetings a que Ujú. escuchen las opiniones de todos. Tenemos la teoría esa de durante la gobernanza de Obama, ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero básicamente Obama se había dado cuenta que durante sus meetings, cuando una mujer proponía una idea, una solución, pues había otro hombre que hablaba y que no se consideraba esa idea. Entonces, las mujeres de la administración empezaron a apoyarse y a levantar la mano y decir, mira que la idea que ha comentado Lucía me parece muy buena. Y más mujeres hacer lo mismo. Esto tengo un nombre, luego te lo paso. Dale, sí, me encanta. Y esto da mucha visibilidad en un meeting, pues cuando escuchas a una mujer que propone una idea y que nadie le hace caso, cuando luego tienes 4, 5, 6 mujeres y que luego también las Hablando. personas que estén involucradas sepan escuchar y sepan valorar, no dependiendo de dónde viene la propuesta, sino evaluar lo que se está proponiendo. Y esto también es Correcto. importante en las empresas. Tenemos Sí. equipos preparados a escuchar opiniones de mujeres. Parece una pregunta muy Ujú. fácil, pero no lo Sí. es. Y a veces, incluso a nivel cultural, hay culturas que no están acostumbradas y esto lo sabemos, lo hemos visto. Correcto. Entonces hay Correcto. que preparar y educar a los equipos y esto claramente es todo un trabajo que se hace después del recruitment. Hay comunidades, hay grupos de mujeres que se apoyan. ¿Qué hace la Ujú. empresa para fomentar la diversidad? Y ahí se Claro. habla ya de equity and inclusion, porque hay que darle a personas con diferentes posibilidades
la manera de obtener los mismos resultados. Y ahí hay muchísimo más de qué hablar e incluso podríamos hacer otro capítulo del podcast. Solo de esto, porque es cierto que incluye no solo la parte de talent acquisition, sino también el insight, ¿no? Al final yo siempre digo que diversity es, si no hay un paraguas cultural de la empresa, una cultura organizacional que apoye el diversity, que no solo apoye con panfletos el día del Pride, no, real, valores y prácticas y comportamientos diarios que hablan de una cultura de diversidad donde la gente realmente se siente cómoda, que es un challenge, ¿eh? Porque al final lo que decías, no sé qué es más difícil, si llevar el gender diversity en las empresas o el ethnicity, ¿no? De las etnias, porque eso tiene que haber una cultura tan enorme del respeto, la tolerancia, ¿no? Para que todo fluya normalmente, que es un challenge para las empresas también. Por eso muchas deciden como, bueno, no me voy a meter ahí porque es complejo, ¿no? Pero me parece una estrategia que creo que, no sé si mucha gente se lo espera, creo que más esperaban diciendo cómo tenés que redactar una oferta de trabajo, a ponerte a pensar en este before, antes de empezar toda la estrategia, o sea, antes de implementar la estrategia de sourcing, ¿no? Pensar bien en la estrategia de sourcing, de decir, ok, yo te voy a buscar a la gente, pero ¿quién la va a contratar? ¿Sabes? O sea, ¿cómo está tu equipo? ¿Está preparado tu equipo para hacer entrevistas de este tipo? No lo está. Hace falta que te formes, hace falta que te hace falta, ¿no? Y poder ayudarles en ese sentido a que puedan llevar mejor esa conversación, por todo lo que estábamos diciendo al inicio, ¿no? De decir, al final nosotros queremos tener una base de datos lo más rica y de más calidad posible, y eso también es que sea diversa, porque siempre vamos a estar necesitando esa diversidad en nuestros equipos si queremos empresas que sean creativas, que sean realmente tengan esa capacidad de resolver problemas, porque eso es lo que aporta la diversidad, que muchas empresas todavía no caen en esa cuenta, ¿no? El valor que tiene la diversidad en los equipos, ¿no? La resolución de conflictos, la creatividad, el mood y el ambiente que se genera en cuanto al respeto, que son prácticas que después hacen al employer branding. O sea, es como que todo se va retroalimentando y la gente no une Totalmente. esos puntos, ¿no? Es como employer branding solo, sourcing solo, talent solo, onboarding solo, bueno, ni hablar adentro, ¿no? Culture solo. Entonces creo que es sumamente interesante. Así que también me parece el sector en el que estás ahora, ¿no? Para ir también canalizándolo por ahí e ir un poco cerrando, Luchilla. O sea, el sector fintech hoy, o sea, hoy, desde hace muchos años atrás, pero está como en el auge, ¿no? Es un sector Sí. altamente competitivo, no solo en tecnología, sí en tecnología, pero también en la parte de finance, ¿no? Porque al final se nutre de los dos perfiles, donde están todos buscando este talento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales retos que hoy afrontas dentro de tu equipo y tú misma, ¿no? En N26 hoy, para encontrar estos perfiles diversos y de alto nivel? Uno de los problemas eh, al que nos enfrentamos a diario con el equipo de sourcing es el hecho de que para muchas vacantes, no solo de tech, sino de product, de business, de banking, obviamente se requiere una experiencia previa. Y eso es muy difícil porque, como decías tú, es un sector muy moderno, muy innovativo, pero es verdad que es difícil encontrar a las personas que tengan las technical skills y las hard skills y que también vengan de ese sector o que tengan ese conocimiento previo. También porque muchas veces el hecho de que hayan trabajado en traditional banks no nos sirve porque nosotros lo que estamos haciendo en N26, los productos que sacamos, no tienen nada que ver con un banco tradicional. Entonces, es verdad que esos perfiles tampoco se adaptan, ¿no? A lo que Correcto. estamos buscando. Y yo sinceramente y personalmente eh, soy muy a favor de darle la oportunidad a las personas que tengan el potencial, porque todo, como lo has dicho tú antes, casi todo se puede aprender. Vivimos en una sociedad muy moderna, muy productiva, incluso demasiado productiva, demasiado rápida. Y es difícil encontrar, en mi opinión, una persona que si le dices sus weaknesses que se han reflejado durante el interview process, luego no trabaja en esas. Entonces,
Claro, este es uno de los bloques que tenemos nosotros sources. Contactamos y ponemos en el proceso muchos candidatos candidatos y candidatas muy buenos, con los technical skills muy altos, incluso con las soft skills muy buenas de tener la capacidad de ser flexible, de ser proactivo, de ser autónomo, de ayudar mucho en la colaboración y que luego, me ha pasado hace muy poco, ¿no? Es que le falta esta pequeña cosita, le falta, mira, es algo pequeño, incluso, mira, a veces me pasa que es un nice to have. Cuando tú tienes el intake meeting con el hiring manager, yo siempre pregunto algo que es muy importante. Dime entre 3 y 5 requisitos fundamentales que estas personas tienen que tener para estar en tu equipo. Y ahí te dan cosita. Intento estar en 3, pero a veces te dan hasta 5, no más. Todo lo demás es un nice to have, se puede valorar en final stages y luego ¿qué ocurre? Que llegas a final stages o ofertas y el nice to have del principio ya no es nice to have, es un mandatory requirement y ahí hay un poco de misalignment, es decir, no quedamos en esto. Este es un blocker que yo y mi equipo nos estamos enfrentando cada día porque se busca siempre el mejor del mercado y no siempre lo mejor para tu equipo. Y esto es una diferencia muy importante porque muchas veces nos encontramos buscando, se dice en nuestro sector, los unicornios, que pero no siempre son las mejores opciones para tu equipo, para tus personas, para tus proyectos. Entonces me encantaría al día de mañana que esto sea más hacia el potencial de la persona, que se valore más lo que los candidatos tienen y no lo que no tienen. Está muy bien esto porque ese misalignment por ahí se tira por la borda todo el trabajo, ¿no? Sin Sí. querer, porque si bien estamos trabajando, o bueno, yo siempre animo mucho a trabajar con metodologías ágiles, ¿no? Hacer estos sprints o tal, para que no se nos desvíe nada, porque al final puede haber cambiado porque nosotros no sabemos si negocio de repente ha cambiado, entonces los requirements han cambiado, los requisitos han cambiado y al final tiene que haber un cambio en la búsqueda, ¿no? Pero es cierto que llegado a ese punto, la gente busca unicornios y después no sabe qué hacer con ellos y se terminan yendo, termina siendo una experiencia Sí. bastante nefasta porque no estamos preparados como empresa para recibir esos unicornios y los unicornios terminan por aburrirse, terminan por no aportar el valor que venían a aportar y se terminan yendo, hablando mal de que la empresa no tiene esa capacidad para poder hacer frente a ese tipo de talento, ¿no? Y dinamita todo lo que hemos construido como employer branding, desde talent, desde people, desde todo, como empresa, ¿no? Entonces es súper, súper importante como siempre estar alineados ahí en esa conversación constante, decir, ok, ha cambiado y la conversación con el hiring manager, o sea, esto es lo que querés, esto es lo que para ti, para tu equipo, es lo que la empresa necesita. Siempre hago esta definición de qué es selección de personal o talent acquisition o como quieran llamarle, es como encontrar el mejor talento disponible en el mercado con la oferta que tenemos para ofrecer para las necesidades presentes y futuras de la empresa. Y lo desgrano porque al final la gente se queda como, bueno, es una definición más. No, 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 tenés que entender que es el mejor talento disponible hoy, recorte aquí y ahora, con la oferta que vos tenés que puede ser una caca de oferta. Entonces, No hay es más. como, esto es lo que vas a poder adquirir. O sea, si vos querés un bolso Gucci, pero no tenés para Gucci, pues te va a ir a otro lado a comprar el de Zara o Mango. Incluso aquí viene el expertise del sourcer. No te niego, y ahora lo puedo decir, porque estas personas ya han sido contratadas. Yo he pasado a fases avanzadas o he movido candidatos durante el proceso de selección que habían recibido un no o dos en uno de los primeros steps, porque lo había visto, estaba segura. Es tu instinto y tu conocimiento del mercado también. Por esto es muy importante que como sourcer dediques siempre las primeras horas de una vacante en entender el rol, en entender la posición y en entender lo que el manager está buscando, porque luego tú esto lo puedes identificar y lo puedes encontrar en las entrevistas con los candidatos. Y a mí me ha pasado, tengo varios ejemplos, pues de ir en contra de un feedback técnico, de un
una prueba técnica. ¿Por qué? Porque es una prueba técnica. Si hay un buen background, si el candidato es sí, fuerte y tú lo has visto, lo has notado, que es exactamente el perfil que el manager está buscando, pues sigue tu instinto. Háblalo con el equipo, háblalo sí, con los developers. Yo he hablado con ellos, decirle, oye, es que este candidato me ha gustado mucho, lo veo muy fuerte. ¿Creéis que hay flexibilidad de claro. conocer en una Evaluarlo de vuelta, de hacerle otra Sí, entrevista. la segunda opción, obviamente, esto no puede pasar cada semana porque si no pierdes credibilidad, pero hay unos casos en que si conoces la tecnología, el mercado y lo que busca el manager, lo ves claro. Estás ahí cuando ves el no, dices, no puede ser, tengo que hacer algo. Y ahí está tu aporte personal, que no hemos hablado de esto, de todo el tema de AI, de Artificial Sí, Intelligence, pero esto es algo que una máquina, un algoritmo no te puede dar. Y estas personas han sido contratadas y han venido, yo en todo momento soy muy transparente, tanto con los candidatos como con los stakeholders. Y se lo he dicho, mira que pues no ha ido bien esta entrevista, no ha ido bien este test, entonces ahora es el momento de empujar más, de prepararte sí, más, y que luego han sí. venido y me han dicho, oye, muchas gracias, porque si tú no te hubieras obsesionado con mi perfil, pues no estaría aquí, sería un no, y pues estaría donde estaba o en otra empresa, y aquí es donde quiero estar, y que luego performan muy bien. Pues siguen en la empresa por muchos años, los veo promocionarse, y esto es un trabajo muy humano, Sí. de preparación y de conocimiento del mercado. Sí, 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 sí. Creo que has dicho algo que es importante, ¿no? Que al final retomo con la primera pregunta, o sea, con el primer comentario de por qué tiene que ser una persona experimentada o con expertise, ¿no? En la tarea y no puede ser una persona junior, porque esta evaluación que uno hace de vamos a hablar con el hiring manager, vamos a darle una oportunidad, que lo Sí, vea alguien más, esto es experiencia de estar hablando con muchísima gente, de tener mucha expertise en ese conocimiento de mercado que decías, ¿no? Pero ese conocimiento de mercado con negocio, que sabemos cuál es la necesidad, lo estoy viendo, ¿no? Y poder hacer y poder tener esas conversaciones, porque no son conversaciones fáciles. Cuando hay un no no, y cuando hay una prueba técnica, un dato, claro, ¿sabes? No es una conversación fácil y lo que bien decís, no puede ser esto todas las semanas la excepción, porque si no al final tu credibilidad y tu profesionalidad se termina yendo por el trash box, ¿no? Entonces al final es como tenerlo ahí, claro. Estoy súper emocionante, Lucía, estaría contigo hablando todo el día. Pero sí que quiero ir como cerrando. Es cierto que no hemos hablado de la IA, pero creo que no sé si con esta pregunta a lo mejor lo traemos o no, porque creo que la IA nos está ayudando mucho, pero hay cuestiones de soft skills que decíamos antes que hay que entrenar mucho antes de empezar a trabajar con la IA. Y que esta charla contigo creo que le va a abrir los ojos a quienes nos estén escuchando porque realmente ha sido espectacular. Sí que te quería preguntar que si tuvieras que diseñar el modelo ideal, entre muchas comillas, de talent sourcing para la próxima década, no lo sé porque esto va a avanzar, creo que muy enormemente rápido. ¿no? Y sobre todo lo que decíamos con la inteligencia artificial y otras herramientas que se nutren de la inteligencia artificial, ya como también nuestros ATS, ¿no? Que se nutren un montón de esto. Pero sí, ¿qué elementos no podrían faltar o cómo garantizarías un impacto real en diversidad? En diversidad, qué pregunta difícil. Yo creo que aquí entra muchísimo en juego, y ya que has hablado de aquí a unos años, el Mm, trabajo de community builder, que es algo que yo tengo en mi perfil de LinkedIn, y me encanta esta expresión que es muy nueva, tiene muy pocas personas y refleja muy bien lo que hay detrás, porque es community sí, builder, una persona que construye comunidades, y esto se hace con mucha paciencia y mucho tiempo. Entonces, para explicarlo a las personas que a lo sí, mejor no están al tanto, yo realmente no sé si existe una definición, pero puedo explicar lo que hago yo cuando me refiero a community builder. Yo tanto internamente como externamente estoy muy enfocada en el tema de women in tech, ujú, de mujeres, sí, no solo mujeres, todo que no sea hombre que trabaja en tecnología, porque hay un gender gap que es muy alto. Estamos normalmente entre sí, un 20 y un 80, que es sí, impresionante. ¿Y cómo lo hago? Pues tanto internamente como externamente organizo eventos, publico posts, publico datos, hablo con mujeres que trabajan en tecnología, yo tengo meetings con ella cada mes,
para saber cuáles son sus blockers, su challenge. A veces vamos a comer juntas, a veces nos quedamos en la oficina. Justo la semana pasada, el viernes, organicé un evento para el Día de la Mujer en la oficina de Barcelona, pidiéndole a unas mujeres que trabajan en Product y Tech que hablen sobre su experiencia, que hablen sobre sus challenges y que hablen sobre lo que otras mujeres y los hombres en general pueden hacer para darnos soporte. Entonces, yo lo puedo definir Sí, una community builder, una persona que crea relaciones que no están 100% enfocadas con mi rol, es decir, al día de hoy correcto. no aportan a mis métricas, ni a mis objetivos, ni a mi descripción de trabajo, Ok. pero sí me ayudan para entrarme de lo que pasa en este sector que me apasiona pues crear un network, una comunidad de mujeres, tanto en N26 como fuera, a las que puedo acudir cuando un manager me dice, pues quiero contratar a más mujeres en mi equipo. Yo puedo ir ahí sin hacer mucho esfuerzo, sin hacer mucho Correcto. trabajo en son de contratar 100, 200 personas, puedo ir ahí y decirle, oye, pues que nos encantaría que vinieras tú. Y piensa que todo esto, si al día de mañana yo me cambio de empresa, todas estas mujeres que he atraído en el Correcto. y que trabajan en el 26, pues me siguen conociendo, yo sigo estando en contacto con ellas, entonces sigo incrementando y soportando la comunidad. Y esto lo hago también a nivel externo. Tenemos una partnership muy, muy buena desde hace 3 años con Glovo y Amazon Web Services, que ha surgido de una conversación como esta con una mujer de Glovo y una mujer de Amazon Web Services. Ha sido, oye, tenemos que hacer algo a nivel de empresas. Y ahí empezamos a crear eventos sponsorizados Por desde las sí, empresas y ahí quitas del medio todo el competitor análisis, es decir, somos competitors en Barcelona, pero sí. hay temas que nos tienen que unir. Y ahora justo lo puedo decir porque el 26 de marzo tenemos la Women in Tech Conference en Barcelona, que es el resultado de esta sponsorship. Entonces vamos a tener mujeres líderes de estas 3 empresas que van a hablar en frente de, he tenido en los últimos 2 años unas 200 personas que venían, que al día de hoy a lo mejor o este 26 no me van a dar applicants, pero estoy segura y tengo datos que al cabo de unos meses, de un año, pues te aplican o te buscan. Ahora tengo una candidata que ha venido a un evento el año pasado y ha aplicado a la posición. Cuando le he hecho la entrevista me ha dicho, no, es que me acuerdo de ti, me acuerdo del equipo porque he venido a un evento en tu oficina. Y esto que al final no necesitas números muy altos para Sí, demostrar el impacto. Te basta una una persona que persona. venga al evento buena y Sí, que sí, refleje lo que el equipo está buscando para cerrar la posición. La posición se cierra con una persona, no con 100. Y este es un trabajo muy lento, de mucha constancia y que me sí, gustaría que en unos años estuviera. Tengo que decir que veo muchas comunidades de mujeres en Barcelona, muchas empresas que se dedican a eso, sí. pero a nivel de sourcing me gustaría que las empresas también nos pudieran dar más budget, más tiempo y que no siempre es un esfuerzo que está reconocido. Me gustaría que estuviera más visible y más soportado. Está muy bien eso. Yo creo que el trabajito que están haciendo, sobre todo empresas tan referentes como las que has mencionado, ¿no? Sobre todo en Barcelona, que al final se mueve mucho ahí, es un trabajito de hormiga que creo que como, así como, como empezabas, ¿no? El Sorcerer ha tenido, las empresas han empezado a ver ese impacto y en vez de tirarlo fuera a esa función, lo han determinado como posicionar dentro de la empresa y dentro del equipo de Talent Acquisition. Creo que el Community Builder, esa función, cada vez más va a tener valor por el impacto que tiene a nivel negocio, ¿no? Al final Sí, es un community builder, es alguien que te crea la marca, es alguien que trae gente, ¿sabes? O sea, que están moviendo talento overall, ¿sabes? O sea, entonces al final, y algo que me parece súper interesante para la gente que nos puede estar escuchando es cómo te posiciona también en el mercado ser un community builder, independientemente del esfuerzo que es ahora, ¿no? Y que no esté en tu rol, siempre tenés que ser un community builder, lo que hablabas, ¿no? Hay gente que cuando vos tenés esa relación y creas esa comunidad de los developers, por ejemplo, que te siguen, es como hoy Lucía, Valeria, María está en N26, pero mañana estás en otra claro. empresa, en otro país y te van a seguir, porque al final han conectado contigo por
el trato que han tenido, por los valores que implícitamente estamos compartiendo. Entonces, como, ojo, que si Lucía se ha cambiado a esta empresa X, bueno, ahora no podemos decir X porque X Twitter, si se cambia a esta empresa random, ¿no? Es porque algo habrá visto Lucía en esta empresa, si en su Sí, momento me llamó para achicar ese gender gap, para trabajar diversidad y se ha cambiado a esta empresa, es porque ella sigue creyendo en eso y esta empresa cree en eso y tiene una cultura de la diversidad fuerte o de un proceso de reclutamiento diverso mucho más estructurado, ¿no? Mucho más consciente. ¿No? Entonces decir, ok, Lucía, he visto que te has cambiado, ¿qué tal esta empresa? ¿Tienen posiciones abiertas? ¿No? Ese es el community builder de todo, ¿no? No solo de diversidad, sino también a nivel talento en general, que ya algún día dejaremos de hablar de talento diverso para hablar de talento incluyendo el diverso. sí, Llegaremos ojalá. ahí, llegaremos ahí. Lucía, por favor, o sea, muy interesante, tiene que haber una parte 2 de esto para meternos más de lleno con cosas de diversidad. Se nos ha hecho un poquito más largo, pero creo que ha sido súper rico. Te agradezco un montón la generosidad para compartirlo. No dejen de seguir a Lucía en todos sus formatos y redes. Le contactó en LinkedIn, a mí me la recomendó Edu Moral y no, y sabía que si venía también de Edu, la referencia que ha trabajado contigo, te conoce. Digo, tengo que entrevistar a Lucía y tenerla también cerquita porque aprendemos mucho de ti. No sé si quieres agregar algo más, ¿dónde te podemos encontrar, Lucía? En LinkedIn me vais a ver casi siempre. Ahí tengo mi mail, soy muy responsive. Cualquier pregunta, comentario, yo soy muy abierta al feedback. Me encanta recibir feedback. Oye, que esto me ha parecido bien o me ha parecido mal. Me encantaría tener este tipo de conversación con otros sourcers o con personas que estén empezando este recorrido profesional. Así que yo tengo mucha pasión por lo que hago. Me encanta hablar de esto dentro y fuera de mi trabajo. Nunca es un esfuerzo muy grande para mí. Siempre lo hago con mucha energía y me divierto mucho como esta charla contigo. A mí me parece que hemos empezado hace 5 minutos. No me he dado cuenta que no sé qué decir porque con tu recorrido, que me contactes para hablar en tu podcast, con tu experiencia y todo lo que sabes, porque todo lo que he hablado yo veía que se veía reflejado en ti y en tus conocimientos también. Así que yo estoy encantada de ser parte de este proyecto, aunque sea en una mínima parte. Y cualquier cosa me dices tú, me dicen tus usuarios, yo súper encantada. Yo lo voy a recomendar muchísimo porque al final a mí me gusta tener estas conversaciones y aprender también, porque al final lo que decíamos, ¿no? Necesitamos ese peloteo de ideas con alguien externo que te diga, mira, lo estás haciendo así, pues podrías hacer esto y esto también, ¿no? Perfecto, o lo estás haciendo así, no te está dando resultados, ¿qué tal si te haces esto o lo otro? Y esto ha sido un poco también la conversación contigo y estoy encantadísima, así que síganla, contáctenla porque es vamos, súper recomendable como profesional y me parece que quien esté empezando, tener también mentores, entre comillas, personas que te puedan dar esa guía por toda la experiencia que ya tienen, como lo que hoy son best practices, porque best practices pueden ser hoy, pero mañana no, pero las que hoy son best practices y te pueden ahorrar ese caminito más arduo de estar experimentando y ganar tiempo, pues yo creo que acá hemos encontrado una nueva mentora. Así que muchísimas gracias, Lucía, por tu tiempo. Y a la gente que nos está escuchando, por favor, quiero comentarios de todas las canales que voy a subir esto para decirme si quieren una segunda parte con Lucía, qué quieren que hablemos, qué les ha parecido, etcétera. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Seguro que lo han disfrutado muchísimo como yo. Y nos vemos en la próxima. Gracias, Lucía. Gracias.